Advertencia. Este relato contiene violencia y trata sobre la venta de menores. Se presenta como reconstrucción narrativa inspirada en memorias orales. Vendieron a una niña por el precio de un caballo. No fue una transacción fría en el mercado del pueblo, fue una decisión tomada detrás de abanicos y con la calma de quien considera un objeto más en el inventario. Y cuando la compra quedó cerrada, un hombre que llevaba el nombre de su condición más que de su persona, el esclavo, arrojó grasa caliente sobre la señora que había firmado la pena. La finca se decía grande, aunque para mucha gente solo era una máquina de contar vidas. Desde la carretera, la casa grande se mostraba tiesa y blanca, con ventanas que reflejaban el cielo como si nada dentro pudiera arrugar la perfección. Al otro lado del campo, la senzala, esa palabra que los que trabajaban usaban sin traducir porque nadie que la escuchara fuera entendería bien su agujero, se extendía en hileras de humo, hamacas, voces bajas y camas compartidas. La senzala no era solo un lugar de madera y barro, era un mapa de cuerpos pegados por la fatiga, pero también un territorio donde se hilaban alianzas y se inventaban defensas. Era 1855. El aire olía a carbón y a hierba cortada. Los capataces, Sedas Correntes y Juan Ignacio se movían con el desdén de quien supervisa posesiones. La señora, con su sombrero y la voz siempre medida, registraba números y rostros como quien clasifica fichas. En la cocina las brasas nunca se dormían. En la planta baja de la casa, donde las mesas olían a café y autoridad, se tomaban decisiones sobre cuerpos como si fueran herramientas desechables. El protagonista se llamó Luis, porque así lo llamaban en la voz de la gente de la senzala. Había sido llamado de otros nombres en otras voces. Luía, cuando alguna memoria pronunciaba el eco femenino del origen, pero aquí el nombre público que le ataban fue el del que trabajaba, el que levantaba el surco, el que enseñaba a su hija a andar sin que la casa grande lo viera. Elisa tenía 7 años. Sus manos eran ya prácticas en los bordes de lo prohibido. Escondía migas en la manga, recogía el pan que otros dejaban, hacía reír a los niños y se pegaba a la falda de su madre o a la bota de su padre, como si los abrazos valieran más que la tierra. La noche en que la señora decidió venderla no fue dramática en apariencia. La señora llamó a Luis a la sala, con la luz templada de la lámpara y la calma de quien remata un negocio. Hubo palabras medidas, habló de familia, de imprevistos, de necesidad de reorganizar, como si se tratara de cuentas por cobrar. Cuando la palabra vender se pronunció, una habitación entera pareció estrecharse. Luis escuchó a su hija reír en la cocina, un sonido que no le pertenecía pero que le dolió igual. La sensación fue un corte. La propiedad no era solo un estado jurídico, atravesaba carnes, quebraba nombramientos, arrancaba el sentir. No hubo puño abierto sobre la mesa, no hubo escena de vocerío, hubo papeleo y una firma, la misma calma que tiene quien dispensa un sobrenombre, porque confía en el silencio que protege el edificio. La niña Elisa fue colocada en el transporte con una calma burocrática. A la luz que entraba por el portal, su figura pequeña parecía una sombra que se consumía hacia el fondo del camino. Para la senzala, aquello fue un terremoto que no dio tiempo a cerrar grietas. No solo perdían a Elisa, se rompía un hilo de identidad. La madre y el padre quedaban con la necesidad de nombrar la ausencia. Se hablaba en susurros. Joaquina, que cosía por las noches y sabía de remedios y ruegos, juntó a las mujeres como quien reúne a quienes van a navegar una tormenta. La madre de Luis, vieja de pocas palabras pero mano firme, repitió un refrán que todos entendían sin que lo dijera entero. Cuando nos quitan la sangre, tenemos que aprender a sangrar diferente. La venta marcó un antes y un después. En los días que siguieron, la rutina se cubrió de otra clase de silencio. Luis trabajaba con la misma cadencia de siempre, pero su mirada tenía la cualidad del que anota mentalmente los movimientos del enemigo. Observaba a la señora desde la distancia, cronometraba la permisividad de los capataces, memoraba las horas en que la casa descendía su vigilancia. Su corazón oscilaba entre el deseo de un acto que devolviera la dignidad y el miedo de ser la causa de una represalia mayor sobre los suyos.
No era rabia ciega. Era la trayectoria de una herida que se iba haciendo objeto de pensamiento hasta que la paciencia se volvió plan. Los pequeños gestos de resistencia comenzaron a aparecer como gotas que, acumuladas, podían empañar un espejo. Un sastre de la senzala escondió un botón para devolverlo al bolsillo de alguien que lo había perdido. Una mujer dejó de entregar una porción extra de comida que la señora reclamaba como parte de su caja. Nadie habló abiertamente de venganza. En voz baja se discutían posibilidades de escape. Se nombraba el Quilombo con un susurro cargado de esperanza. Un lugar donde los que huían de la esclavitud encontraban refugio, comunidad y otra normativa que no era la de la venta de cuerpos. Quilombo, dijeron, como quien pronuncia el nombre de una ciudad prometida. Benedito, el intermediario que a veces traía telas o piezas de valor, caminaba por los límites como un hombre que sabe de las dos orillas. Su compromiso no era claro, podía pasar por compasivo o por alguien que obtenía beneficio de la desesperación ajena. Sin embargo, en la senzala se le veneraba por ocasiones en que una palabra suya abría una ventana. Fue Benedito quien, en una de esas noches de costura junto al lucero, escuchó a Luis decir: «No quiero que me miren solo como alguien que pierde. Quiero que sepan que quien vende también paga un precio». Benedito asintió sin hablar mucho. En sus manos los objetos tomaban siempre un sentido doble. La idea de marcar a la señora con aquello que la igualdad no podía conceder, la marca visible del agravio, surgió de la impotencia traducida en decisión. No fue un plan científico ni una metodología fría. Fue el resultado de conversaciones que mezclaban rabia, temor y la antigua lógica de devolver lo tomado. La palabra grasa caliente, esa superficie redonda que cocina, que da de comer, que también quema, se instaló en la conversación como quien pronuncia una sentencia sin poder medir su peso emocional. Nadie describió cómo hacerla, nadie entró en tecnicismos. Se habló en cambio del gesto y de su significado, una respuesta que haría visible lo invisible, que colocaría la ley de la casa frente a una mancha que la sociedad tendría que mirar. En la senzala, las mujeres tenían su propio consejo no escrito. Joaquina, la madre de Luis y otras voces, tejían una suerte de ritual que no era religioso sino práctico, memoria para sostenerse, nombres de la niña repetidos como un rosario para no olvidar por qué se hacía aquello. Elisa se convirtió en la narración de todos, en una figura que representaba a cada criatura arrancada. Recordaban su risa, su manera de llevar las manos a la boca cuando se sorprendía. Cada recuerdo era una apuesta contra el olvido, porque la sacudida que dejó la venta no solo había golpeado a la familia, había colocado a la comunidad ante la pregunta de cuánta dignidad estaban dispuestos a sacrificar. Hubo riesgos reales. João Ignacio había empezado a mirar con más frecuencia a los campos y a la senzala. Los perros de la casa no eran dóciles. Los ojos de la iglesia del pueblo tenían costumbre de visitar la propiedad para hablar de moral. En la sombra de estas vigilancias, los planes corrían el peligro de deshacerse. Un día, el hijo menor de Joaquina, que no tenía más de 6 años, encontró un pequeño frasco escondido entre las telas. Sus manos lo sacudieron como si fuera un juguete. El frasco chirrió, los niños rieron, y durante un instante la posibilidad de todo se vino abajo. Luis corrió, tomó el frasco y lo escondió en su pecho con manos que temblaban. No hubo castigo. Solo hubo una conversación a la luz de la hamaca, con el sonido de las moscas y la respiración de la noche como únicas testigos. «No lo mires con curiosidad», dijo la madre. «Mira con cuidado». Así se medía el límite entre la preservación de la conexión humana y la responsabilidad de no poner en riesgo a los demás. Las jornadas en que la casa grande bajaba su telón de vigilancia fueron pocas y, sin embargo, no imposibles. El patrón tenía un hermano enfermo en la ciudad, y algunas semanas se zambullía en la comodidad de cartas y visitas que le robaban horas al control directo. En una de esas semanas, la señora fue a misa durante una tarde larga, y la casa quedó con menos manos vigilantes. Fue entonces cuando la conversación sobre la oportunidad cobró cuerpo. «No busco arrancar más vidas», murmuró Luis en una de las reuniones. «Busco que ya no puedan mirar sin recordar lo que hacen».
La idea de hacer visible un crimen mediante un gesto que doliera a su ejecutora tomó forma como una especie de oratoria. No se trataba de causar daño por satisfacción, sino de subrayar la justicia que la ley no daba. El día tuvo otros preparativos. Alguien trajo ropa oscura que no destacase en la noche. Alguien más escondió una ruta que llevaba al monte donde la comunidad se reunía a veces en secreto. Se practicaron posturas como quien ensaya una obra sin palabras. No hubo detalles técnicos compartidos en voz alta. Se habló de precaución, de la necesidad de no dejar huellas que pudieran castigar a quienes no habían decidido actuar. Lo que se acordó en voz baja fue un pacto de solidaridad. Si un acto debía producirse, debía ser el fruto de la colectividad, no de la suerte individual. Aún así, el plan tuvo un episodio que lo sacudió. Una mañana, cuando Luis se acercó a la entrada de la cocina para buscar una excusa para cruzar la penumbra de la casa, vio al capataz Sedas Correntes con una mirada distinta. C venía tras una riña con un jornalero y traía en la mano el diario del dueño, donde anotaba nombres y faltas. La tensión que aquel hombre llevaba en la nuca hizo que Luis midiera la distancia entre el gesto y la certeza de la represalia. ¿Valía la pena? ¿Podría soportar la familia el castigo que vendría si todo fracasaba? La respuesta no fue lógica, fue una elección de temperamento. Mejor dejar una huella que cargar la posibilidad de que la historia se repitiera sin remordimiento. Cuando el día llegó, la casa parecía una escultura de rutina. La señora, impecable en su disposición, sostiene su abanico como bandera de una dignidad que ella piensa incuestionable. La mesa antigua lucía platos y manteles. La servidumbre de la casa baja sus ojos porque mirar significaría un riesgo. Luis entró en la escena con la frialdad que otorga la determinación. No llevaba el uniforme de los que servían en la mesa, sino ropa que disimulaba la familiaridad de quien no debería estar allí. Se acercó sin prisa, con el corazón clavado en la garganta, y notó el sonido del abanico, un susurro repetitivo que cortaba el aire. La señora alzó la mirada. En esa mirada se mezclaban sorpresa y suficiencia. El gesto, cuando llegó, fue breve y cargado de significado. La grasa caliente no se invocó desde la técnica, se invocó desde la simbología. Era la misma sustancia que alimentaba la casa, que cocinaba lo que la familia consumía, que en manos de la servidumbre era herramienta, y en manos de la señora era símbolo de su poder. Lanzar aquello fue convertir el alimento en testigo, transformar la mesa en acusadora. Al impactar, los sonidos se multiplicaron. Un grito que de inmediato dejó de ser uno para ser un coro, el abanico que cayó como una bandera derrotada, la sorpresa en ojos que hasta entonces habían medido presente y pasado con una ecuanimidad de catálogo. La narración de ese instante puede concentrarse en dos cosas: la vivencia sensorial y la consecuencia simbólica. El calor, el olor a quemado, la sala que dejó de ser un altar para pasar a ser una escena donde una regla social se quebró. No hace falta describir detalles anatómicos ni prolongar la imagen hasta la nauseabunda. Basta con tomar la vivencia, la señora que retrocede, la solidez de su peinado que tiembla, el abanico que roda, las manos que tapan un rostro como si se pudiera tapar la historia con piel. El eco del grito se esparce por el corredor, las ventanas se abren como ojos y la casa empieza a mover sus engranajes de defensa. Llamados, palabras que ordenan, pasos que llegan como trompetas. En los primeros segundos, nadie entendió del todo lo que se había quebrado. Para algunos fue un acto feroz, una violencia sin nombre. Otros, sin decirlo, también notaron la justicia que brotaba como herida. El capataz se corrió, Juan Ignacio gritó, y en la senzala la noticia se transmitió como fuego en paja. Algo había sucedido en la casa grande, y debía decidirse enseguida si serían cómplices del hombre o arquitectos de su caída. La reacción social fue inmediata. La señora fue asistida por quienes estaban en la casa, con manos que eran ahora diligentes por temor a la vergüenza pública. La palabra asesino comenzó a circular por los pasillos. Las autoridades locales, que en la región respondían al poder del patrón más que a la ley misma, se activaron con esa mezcla de interés por la propiedad y temor a las consecuencias.
Se decía que en el pueblo el rumor ya caminaba con una versión que deformaba la historia. Algunos lo llamaban un atentado, otros una injusticia reversible. En la senzala, en cambio, las interpretaciones se inclinaban por la necesidad de recordar la humillación que la venta de Elisa había significado. Luis, en los primeros instantes, no pensó en la fuga ni en la estrategia. Pensó en el rostro de su hija y en la luz que ella tenía al reír. No fue un héroe que planificase su leyenda. Fue un padre que no pudo sostener la mordaza del silencio. La acción le liberó y le encerró al mismo tiempo. Por un lado le devolvió un gesto de dignidad. Por otro, encendió la máquina de represalias que podría terminar con la vida de muchos. Esa ambivalencia estaba presente en cada respiración que tomó mientras veía a la gente correr y la señora ser rodeada de manos que buscaban enmendar lo que no podía ser enmendado con caricias. En la senzala el efecto fue mixto. Algunos tomaron la noticia como símbolo de venganza redentora. Otros se asustaron pensando en la violencia desatada que la casa grande podría desatar sobre ellos. Joaquina, con la mirada dura como las tablas de la casa, dijo: «No nos hagamos santos ni demonios. Esto es historia de una herida que no supimos curar. Ahora mirad lo que viene». Su voz, más que juzgar, intentaba contener el miedo y la decisión. Mientras la casa se convertía en escenario de caos, algunos vecinos cruzaron la vereda moral que los separaba de la finca y se colocaron como jueces rápidos. Los periódicos de la comarca, cuando la noticia llegó a ellos, empezaron a construir la narrativa del salvaje que atacó a la dama. Las palabras en esos papeles siempre terminaban protegiendo la propiedad y deshumanizando al que había accionado para quitar un pedazo de injusticia. La prensa no preguntó por Elisa. La prensa preguntó por el orden. En las plazas la gente repetía lo que le decían los noticiarios: un destrozo al decoro, un peligro para la paz. Nunca, o casi nunca, se escuchó: ¿por qué vendieron a una niña? Luis sintió en el instante posterior al gesto una mezcla de triunfo y vacío. La acción no devolvía la risa de Elisa ni borraba el precio que la señora había fijado por ella. Lo único que hacía era poner en la escena una visibilidad distinta. La señora ahora llevaba una señal que obligaba a la mirada pública a interrogarse. No era reparación, era exabrupto moral. Aún así, el efecto no tardó en dispararse. Las órdenes de captura, los gritos de castigo para los sospechosos, la búsqueda no solo de él y del autor, sino de cualquier persona que pudiera ser considerada cómplice. En medio de la confusión, alguien tocó el tambor que anunciaba la llegada de los hombres con autoridad. Las sombras se estiraron por el patio. Los perros empezaron a ladrar. La senzala se transformó en una colmena de decisiones rápidas. Esconder a quienes pudieran verse comprometidos, organizar coberturas, preparar rutas de escape hacia el monte. Benedito apareció como un espectro, con las manos llenas de excusas que en su boca sonaban a planes. Joaquina y la madre de Luis se acercaron a su hijo con una mirada que no era de reproche, sino de cálculo. «Toma esto», dijo la madre, entregándole una tela empapada de olor a jabón y hojas. «Corre hacia la sombra del tajal, sigue por el riachuelo, que alguien te espere en la ceiba». La ceiba era un árbol que, en muchas historias orales, se convertía en punto de partida hacia la libertad. No era una promesa segura, era, en todo caso, una coyuntura. Luis no tardó en comprender que su acción, aunque nacida del amor y la rabia, había puesto en peligro a quienes menos tenían culpa directa. Vio a Joaquina coger a un niño y envolverlo con la misma mano que había cosido una vida. Vio a Benedito inclinarse sobre las hamacas y susurrar palabras que parecían plegarias logísticas. Y entonces, cuando las primeras voces se acercaron demasiado y el sonido de las botas en la tierra confirmó la persecución, Luis soltó la mano de su propia historia y corrió. La transición que se abrió a partir de ese salto fue abrupta. Cruzó el patio con la ropa pegada al cuerpo por la transpiración, con la sensación de que con cada paso perdía algo que no podría recuperar. No era solo la libertad lo que se escapaba, era el mapa de su vida. Atravesó el cercado, se adentró en la franja de maleza que separaba la sembradura de la línea que llevaba al monte y escuchó detrás de sí
la consigna del capataz. «¡Atrás! ¡Detenedlo!». Un perro rompió la traza ante él y la sombra de la noche lo tragó por un momento. A pesar de la prisa, había intendencia en sus pasos. Sabía que no podía huir sin dejar señales de su decisión. Tenía que llevar consigo el peso de la elección. En el aire quedó colgado el rumor de lo que había pasado, como una mancha que obligaría a todos a elegir. La señora sería asistida, y los señores del lugar exigirían justicia. La prensa de la comarca ya había decidido su ángulo. El Quilombo, si lo encontraba, le ofrecería amparo, pero también la mirada de quienes le criticarían por la forma de la acción. Y todo eso, esa maraña de consecuencias, todavía no estaba resuelta. En la espesura, mientras corría, Luis oyó por un momento una voz que le pareció la de su hija. Fue un espejismo que le golpeó el pecho. Pensó en Elisa y en sus manos que ahora quizá tocaban otras manos desconocidas. La rabia que le había impulsado se mezcló con la culpa. ¿Había salvado algo? ¿Había destruido más? Las preguntas no encajaban en una sola respuesta. Solo había movimiento. Pies hundiéndose en la tierra húmeda, ramas que arañaban la cara, el sonido de la caza que venía detrás. En algún punto del camino, alguien lo ayudó a saltar un muro bajo y le deslizó una manta. Fue Benedito, o tal vez uno de los jóvenes que antes jugaban entre las hamacas. No hubo necesidad de palabras. La complicidad se tejió en el silencio. La fuga hacia lo desconocido quedó dibujada por el latido de sus hombros y la urgencia de la noche. Al cruzar el último campo, al borde donde el monte empezaba a devorar la claridad, se detuvo apenas un instante para mirar hacia atrás. La casa grande se perdía entre la niebla. De allí venían las voces de la autoridad, de la prensa, de la venganza institucional. Delante suyo, la oscuridad resultaba ser la primera página en blanco de una vida, que no sabía si sería leída como crimen o como acto de memoria. Si te interesa la memoria histórica y las voces silenciadas, suscríbete para escuchar más relatos como este. En la espesura, la primera noche después de la acción no regaló descanso. Los latidos no permitían conciliar sueño. El cuerpo que había actuado quedaba con el aceite de la culpa y la esperanza pegados a la piel. Cuando se cruzó con las primeras figuras que conocía en el monte, rostros que habían huido de esclavitudes anteriores o que vivían ahí como si la comunidad fuera la única ley, notó la mezcla de recelo y hospitalidad. Nadie le pidió explicación inmediata. En el Quilombo, las palabras se medían con la experiencia de los que habían aprendido que la libertad también es un pacto frágil. La comunidad del Quilombo no era una utopía. Era un lugar de reglas complejas, de costumbres que se habían desarrollado precisamente por la necesidad de sobrevivir. Había ancianos que recordaban expulsiones, viejas que tejían códigos con la misma destreza con la que cosían ropa, hijos e hijas de fugitivos que ahora miraban con curiosidad y, en ocasiones, con dureza. El silencio inicial fue seguido por preguntas que no se permitían en la casa grande. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué quieres ahora? Luis no supo responder con claridad. No tenía un plan de glorificación. Tenía el nombre de su hija y la imagen de la señora con el abanico rodando. Entre quienes le miraban, algunos celebraron la audacia. Otros, que habían perdido a seres queridos en represalias, advirtieron del peligro de una acción tan pública. Porque en una región donde la ley protege más a la propiedad que a la persona, cualquier acto de desacato podía acarrear cacerías, ventas masivas y aumentos de los castigos. Esa verdad pendiente, colgada en el aire, era la que hizo que la recepción en el Quilombo fuera tibia. Daron comida, un lugar para dormir que no era delicado pero sí seguro por la noche. Le ofrecieron una red de trabajo que no preguntaba demasiado. Pero la sensación de que la decisión que había tomado tendría un precio para otros permaneció como una sombra. Las noticias no tardaron en llegar. Las versiones que circularon por los caminos y pueblos cercanos conformaron un mosaico donde la figura de Luis fue deshumanizada por un lado y patronizada por otro. La clase social que miraba desde fuera necesitaba ordenar la historia para que la pregunta sobre la venta de Elisa no quedara en primer plano. El odio se dirigió entonces
hacia el hombre que había osado convertir una humillación en acto público. Las palabras vandalismo, ataque, peligro, flotaban como humo. Nadie se preguntó por la niña. Nadie, casi nadie, preguntó por la venta que originó todo. La historia que empezaba a correr por bocas y ríos no era una sola. En la senzala se repetía como consuelo. En la ciudad era excusa para endurecer medidas. Cuando llegó la voz de la justicia de los patrones, no buscó recuperar a Elisa ni alzarse en nombre de la infancia, sino criminalizar el gesto para prevenir imitaciones. En ese escenario, la ambigüedad moral que había distinguido la decisión de Luis quedó desdibujada por la maquinaria de poder. Luis se acercó una madrugada a la ceiba, que la comunidad tomaba como punto de reunión. El árbol era viejo y conocía historias que nadie había escrito. Se sentó a su sombra y dejó que la noche le visitara. Recordó la risa de Elisa, la caída abrupta de la venta, la hora en que la señora firmó sin mirar el alma de los que se llevaban. Pensó en la señora, en su rostro ahora marcado, una marca que era para algunos señal de la justicia que la ley no concedía, y en lo que eso significaría para el orden social. Pensó también en su madre y en Joaquina, en Benedito, en los niños de la senzala. La memoria oral, aquella que había alimentado la decisión, empezó a organizarse como un hilo que se volvería historia. Había quien decía que el acto sería recordado como un estallido de dignidad, otros que sería señal de desesperación. Para la gente del Quilombo, la acción tenía un lugar distinto. Era la manifestación de una comunidad que ya no estaba dispuesta a ver cómo se vendían las vidas. No era una justificación, era una explicación que sostenía la posibilidad de sobrevivir con una memoria que resistiera. La noche cerraba sobre la ceiba cuando un niño del grupo señaló en la lejanía unas luces que se movían con la lentitud de quien busca. El rumor de la persecución no se apaga con la distancia. Quienes habían decidido acoger a Luis ahora sabía que esa hospitalidad podría tener un precio. Se discutió en voz baja la posibilidad de moverlo a otro lugar, de disfrazarle la identidad, de correr la red de protección más allá del alcance de la prensa o de los capataces. Era la maquinaria de la solidaridad trabajando con la lógica de la supervivencia. Rapidez, silencio, cuidado. Cuando la madrugada fue más clara y el primer perro ladró a lo lejos, la comunidad se puso en marcha. Luis tomó un último sorbo de agua y miró el rostro de la madre, que ya había envejecido en solo unos días. Ella no dijo nada, pero su mirada hablaba. Orgullo mezclado con miedo, amor mezclado con la certeza de que la elección tenía consecuencias. Fue la mirada más humana que recibió desde la acción. Entonces alguien, con voz quebrada, puso en su mano un papel doblado. «Esto», dijo Joaquina en voz baja, «es la historia que no debes perder. Es nuestra memoria. No la pierdas como quien pierde una moneda». No era un mapa de huida. Era una nota con nombres, fechas, palabras que la comunidad repetía para no olvidar ni justificar ni absolver, solo para recordar. Luis guardó el papel. Supo que la vida que tenía por delante ya no sería la misma. Sabía que los días venideros traerían juicios, en las plazas, en las casas, en las palabras que dictaban orden, y que la memoria serían la única arma que algunos tendrían para nombrar lo ocurrido de otra manera. También sabía que, por más que la acción hubiera tenido la certeza de la verdad íntima, no podía asegurar la felicidad de su hija ni la reparación del daño social que la venta había causado. En ese intersticio, en la frontera entre la acción y la reacción, entre la fuga y la posibilidad de refugio, la historia quedó suspendida. No era ni absolución ni condena, era la pieza que la comunidad ahora debía decidir cómo sostener, si como ejemplo de resistencia o como recordatorio de los costos que conlleva romper la estructura impuesta. La ceiba, antigua y silenciosa, pareció absorber la duda. En su tronco la savia corría con la lentitud de quien no tiene prisa por juzgar. Allí, bajo su sombra, la comunidad se preparó para lo que vendría. Su decisión no solo afectaría a Luis, sino a todos los que en el futuro tendrían que elegir entre el silencio y la palabra. Y mientras los primeros rayos de la mañana filtraban entre las hojas, la sensación quedó clara. La acción había sido ejecutada.
La marca era visible, y ahora la historia debía aprender a vivir con la ambigüedad que produce toda respuesta tomada al filo del amor y la desesperación. La mañana se fue estirando en el monte, como quien se despereza tras una mala noche. El aire todavía llevaba la humedad de la fuga, y el olor a humo quedó pegado a las ropas, como si a cada hilo se le hubiera impreso el recuerdo de la acción. Luis caminó con un paso que no pretendía ser ligero. Los que llegan a un refugio tras romper el orden conocen la dureza de la espera que viene después del impulso. Sus manos, que antes habían sujetado el arado, ahora acariciaban el papel con los nombres que le dieron. A su alrededor, el quilombo respiraba con una calma convencional, la suya, la de quienes saben que cualquier ola puede convertir su puerto en un campo de minas. Las primeras semanas en el monte fueron de cuidado minucioso, no solo de la vigilancia para que la casa no devolviera al perseguido a la finca, también de los cuidados íntimos que no salen en los libros. Limpiar una herida de tristeza, escuchar una memoria que no acaba de hablar, volver a nombrar a quien fue arrancado. Luis aprendió a sentarse sin explicar, a comerse la necesidad de justificarse y a medir las respuestas con la paciencia de quien no puede dar órdenes en lugar de la comunidad. Le ofrecieron trabajo que no fuera humillación: reparar una embarcación vieja, traer leña, ayudar a cultivar un huerto. No por castigo, sino porque la vida de allí funcionaba con el mismo sentido práctico que la vida dentro de la casa grande, solo que invertido. La ayuda se ofrecía y se aceptaba sin separaciones de jerarquía. Con el paso de los días, la prioridad cambió de la supervivencia inmediata a la gestión de las consecuencias. Las noticias viajaban por senderos y ríos. Los rumores, muchos falsos, estaban deseosos de ocupar su lugar en la plaza. En la finca, los patrones no podían permitir la quiebra del orden sin reaccionar. Sus llamadas a la ley y su ley misma, esa que en el pueblo generalmente cabía en el bolsillo del dinero o en la boca de un notario, se pusieron en marcha. Llegaron hombres con semblante duro, con contratos, con listas. Pidieron nombres, preguntaron por los sospechosos y en algunos casos no encontraron lo que querían, sino la resistencia de unos pocos que no estaban dispuestos a delatar. La represalia no tardó en aparecer, pero no siempre con la espectacularidad que imaginan las fábulas. Llegaron castigos administrativos, multas, pedidos de indemnización, requisición de bienes, y llegaron medidas que cortaron la vida como una tijera, ventas de personas señaladas como agitadoras, destierros encubiertos que volvían a convertir la existencia en mercancía. Joaquina fue una de las que sintieron el golpe, no por la evidencia de una acción concreta, sino por la peligrosidad que representa una mujer que sabe organizar, que puede enhebrar redes. La mano del patrón no miró la proporcionalidad. Los hombres de la casa tenían a mano la costumbre de castigar símbolos. Joaquina fue apartada, vendida más lejos, y con su partida la senzala perdió una de sus voces más claras. En el monte, cuando la noticia llegó, hubo un silencio curtido. La comunidad no pudo ampararla. La distancia y las cadenas caprichosas de la ley lo impidieron. Esa venta, esa nueva pérdida, se inscribió como advertencia: ninguna acción queda aislada. Los periódicos reproducían versiones lapidarias: el bárbaro atentado, la dama atacada por persona conocida. Las hojas que en la ciudad se compraban con té en las cafeterías no hablaban de la venta que comenzó todo. No tenían espacio para la pregunta incómoda. En las plazas, la moral colectiva se compró barata y pronto. En cambio, por los caminos de palo y barro, la gente contaba otra cosa: que la señora había tratado la vida como un inventario, que a la niña la habían arrancado con la misma naturalidad con la que se endereza una jarra en un estante. Esas versiones circulaban como resistencia silenciosa, como una carpeta que se iba nutriendo de voces para no dejar que la historia se borrara. Luis, en el monte, comenzó a recibir visitas de quienes huían de otras humillaciones. Algunos se quedaban para siempre, otros apenas pasaban a ofrecer información o a dejar una cuerda, un saco de harina, noticias desde la región. Entre esas noticias, la más recurrente era la de Elisa. Nadie sabía a ciencia cierta dónde estaba. Corrieron 2 o 3 relatos plausibles:
que la habían llevado a una hacienda en otra provincia, que la había comprado un comerciante del litoral, que, en un relato más tenue, alguien dijo haberla visto en el mercado, grande para su edad, con una prenda bordada en la mano. Todo eran voces con fisuras. Luis se aferró a cada una como quien escucha cantos en la oscuridad, con deseo y con precaución. En algunas noches, la culpa le mordía hasta calarlo. No era la idea de haber causado daño por sí misma, era la certeza de que su gesto habría una factura que pagarían otros. Los mayores del Quilombo le interpelaban de vez en cuando, con una dureza que no era condena sino preocupación. ¿Sabías lo que podía pasar?, le preguntó un anciano sin mirarlo con odio, sino con esa frialdad de quien ha visto demasiadas decisiones ajenas. Luis no tenía respuesta que bastara. En el corazón de esa respuesta, la imagen de Elisa seguía siendo la misma, una niña que reía y que ahora era pieza en otra narración. Por las noches, si cerraba los ojos, veía el abanico rodando en el suelo como si fuese un mundo que se derrumbaba en miniatura. Aún así, con todo el dolor mezclado, el Quilombo también fue lugar de aprendizaje. Allí, Luis comenzó a escuchar relatos que no se imprimen en los periódicos, historias de mujeres que habían salvado a niños vendiéndolos por menos precios para que los ojos del patrón no sospecharan. Relatos de hombres que habían creado trillos subterráneos. Cuentos de ancianas que recitaban nombres como quien recita las tablas de la vida. En esos relatos encontró un consuelo extraño. La idea de que la memoria, si se cuida, puede ser un tipo de reparación. No sustituye a la justicia formal, no devuelve a los seres arrancados, pero mantiene las preguntas vivas para futuras generaciones. La fama de Luis empezó a tomar formas contradictorias. Para algunos jóvenes fue un ejemplo de coraje, para otros una imprudencia. En los fogones del Quilombo, las chicas y los chicos discutían su acción sin resolverla. Unos decían que la marca que la señora llevaba era una señal pública que los obligaba a no callar. Otros advertían que ahora la venta de menores podría volverse más clandestina, más camuflada, más difícil de rastrear. La discusión no era retórica, era práctica. Si un patrón podía vender a una hija suya sin miramientos, ¿qué mecanismos habría que inventar para proteger a los demás? Las respuestas en la comunidad se tejían en forma de redes, alianzas entre familias, escondites para niños, códigos de nombres y rutas para sacar a quien estuviera en peligro. No era la ley, era la solidaridad puesta en marcha. Mientras tanto, la finca no renunciaba a su función. Sus dueños presionaban para que la ley actuara con severidad. Entretanto, algunos vecinos que habían sentido incomodidad ante la venta de Elisa guardaban silencio por temor. En el tejido social del pueblo, la moral del orden seguía manteniendo su hegemonía. Acusar a uno de los tuyos no era cómodo. Las órdenes de captura se renovaban y en ocasiones se detuvo a personas que, por su cercanía con Luis, resultaban sospechosas aunque inocentes. Algunos fueron vendidos como advertencia. La sensación de injusticia se transformó en otro grito que se sumó a la memoria, la de los que, a pesar de no haber participado, sufrieron por la decisión de quien sí lo hizo. La prensa regional, que al principio había buscado la nota sensacionalista, comenzó a recibir llamadas y cartas. Algunas manos, anónimas, impugnaban la versión oficial y recordaban la venta de Elisa. Otras pedían que el orden se restableciera con mano firme. Las autoridades locales, que dependían en gran parte del apoyo económico de los patrones, resolvieron en líneas cortas: reforzar la vigilancia pública, incrementar los puestos de control y auspiciar audiencias que, más que investigar causas, parecían diseñadas para escarmentar. Las audiencias fueron espectáculo y sentencia en ciernes, menos interesados en reparar, más empeñados en demostrar que el statu quo tendría herramientas para sostenerse. En el Quilombo, en contraste, la acción de Luis fue narrada con matices. Las mujeres, en particular, sostuvieron una conversación que alternaba la defensa con la crítica. Joaquina, antes de ser vendida, había declarado en varios encuentros: «No queríamos que el mundo pensara que somos corderos. No queríamos eso. Pero tampoco queremos que la sangre de los nuestros caiga porque un hombre decidió gritar».
Sus palabras, repetidas por quien quedó, se inscribieron como un mandato, el de mirar las consecuencias antes de invocar la audacia. Esa reflexión, que no exculpaba al autor ni lo condenaba de manera simplista, se convirtió en una enseñanza que los niños del monte recibían como algo tan necesario como la comida. Con el tiempo, la figura de Luis se fue tornando menos nítida en los bordes. La experiencia lo había cambiado. Ya no era solo el hombre que arrojó la grasa caliente, era también quien aprendía a conocer el precio de los gestos públicos. Enseñaba a los más jóvenes a caminar en territorio hostil. Les contaba, sin romanticismo, la noche en que la señora firmó la venta, y les explicaba que la dignidad no se recupera siempre con un solo acto. Sus palabras eran lecciones a la vez de memoria y de prudencia. Hubo, en un momento, una oportunidad de lo que algunos llamaron resarcimiento moral. Un grupo de vecinos, conmovidos por la venta de Elisa, intentó organizar una colecta para interponer recursos que reclamaran la intervención de autoridades mayores. Buscaban documentar la venta, recuperar a la niña o, al menos, forzar a los tribunales a pronunciarse sobre la legitimidad de transacciones tan personales. La iniciativa encontró obstáculos. La prueba documental era tenue. El notario que firmó se había retirado y varios testigos temían declarar por miedo a represalias. La estructura del poder, que no se desploma por un gesto, demostró de nuevo su solidez. En esa búsqueda, apareció un rumor que agitó el monte. Un comerciante del litoral habría visto a una niña que podría ser Elisa. Se habló de un trapo peculiar que ella llevaba, del modo de reír, de unos gestos en la mano que alguien recordaba con nostalgia. Luis sintió el golpe como un viento frío. Era un rumor sólido pero sin pruebas. Se organizó entonces una partida de quien conocía rutas y caminos. Hombres y mujeres improvisaron un rastreo que no era heroico, sino práctico. Fueron y volvieron con más preguntas que respuestas. El rastro, por el momento, se perdió en la inmensidad de los mercaderes, de los mercados y de los dueños que compran y venden como quien cambia de ventana. Al mismo tiempo, otras voces empezaron a contar cómo la venta de Elisa había obligado a los patrones a cambiar sus prácticas. Si antes se vendían niñas a la luz del día, ahora algunas transacciones se realizaban en secreto, en casa de terceros, con viajes más cortos y con menos testigos. Esa adaptación fue presentada por algunos como un éxito moderado de la resistencia. La visibilidad había menguado. Para otros, sin embargo, lo que se ocultó fue también una nueva forma de violencia, pues la clandestinidad hace más difícil el rastreo y la denuncia. Pasaron meses. La historia de la grasa caliente se convirtió en una narración que cada lugar contaba con su particularidad. En los mercados cercanos, un vendedor mayor repetía la historia con aspereza, hablando del peligro de la ofensa contra el decoro. En las tardes del quilombo, las mujeres la contaban con la serenidad de quien intenta educar a los más jóvenes. La anécdota servía para decir qué no hacer y por qué. Se convirtió en una lección compleja. A veces la memoria se enseña como advertencia, otras como señuelo de identificación. Luis fue para algunos un faro, para otros un recordatorio de que la ira puede desbordar. Un día de estación seca, unos mensajeros llegaron con noticias que sacudieron al monte. Había una lista de personas señaladas para ser trasladadas y vendidos, en castigo por la acción. No eran todos cómplices probados. En la lógica de la finca, la sangre se paga y la culpa se difunde. En la noche que siguió, la comunidad organizó un traslado rápido para dispersar a los más vulnerables, para moverlos lejos de la red de captura. Algunos lograron salvarse, otros no. El conjunto de esos movimientos dejó en la comunidad una cicatriz que no se cerró con facilidad. El precio de la respuesta había sido, en la práctica, la fragilidad de los que menos tenían. Las historias de justicia no suelen ser limpias. Con el paso de los años, la historia se fue sedimentando en capas distintas. Para algunos, aquello fue una chispa de dignidad. Para otros, la prueba de que la violencia engendra violencia. En la memoria colectiva, la imagen más repetida no era el momento del impacto, sino la ceiba donde se reunían los que quedaron.
Allí se contaban las versiones menos limpias y más honestas, confesiones de miedo, arrepentimientos, resentimientos, deseos de reparación. Se enseñó a las nuevas generaciones a cuestionar la lógica de la propiedad humana, y se habló sin cursilería de la necesidad de leyes que protegieran a los niños y a los débiles. Pero la ley del lugar no cambió de la noche a la mañana. Luis envejeció con el tiempo propio de quien ha vivido mucho en pocos años. Su cabello ganó plata en la copa, sus manos, las que aprendieron a soltar y a sostener, se volvieron lentas. Nunca fue capturado. La sombra de la persecución se fue transformando en otra cosa, la costumbre de su rostro en la comunidad. Enseñó a los niños a leer las estrellas para no perder el rumbo y a los jóvenes a ganarse la vida sin someterse a humillaciones. A veces se sentaba junto a la ceiba y leía en voz baja los nombres que guardaba en aquel papel que nunca dejó de llevar encima. Los niños se acercaban a él por curiosidad, y en su voz había siempre una doble tonalidad, la del hombre que hizo lo que creyó justo, y la del anciano que conoce el precio de los gestos públicos. Hubo encuentros también con quien representaba la institución de la finca, no cara a cara, porque ese tipo de encuentros raramente se dan sin violencia ritual. Fueron más bien notas, algún intermediario que pidió pasar una carta o una persona de confianza que cruzó y devolvió noticias. En una de esas cartas, con tinta corrida por la lluvia, los dueños de la hacienda ofrecieron una especie de tregua silenciosa. Se comprometían a no reclamar por la violencia ejercida sobre la señora a cambio de que nadie más se inmiscuya en sus asuntos. No era una disculpa, era un intento de normalizar lo ocurrido y volver al equilibrio viejo. Luis, que había aprendido a leer entre líneas, entendió que la tregua no era más que la tregua de la comodidad de los poderosos. En los años siguientes, cuando la historia se repetía alrededor de un fuego, la pregunta que se volvía a poner era la misma que había estado en el origen: ¿venganza o exceso? La respuesta nunca era unívoca. A veces venía acompañada de lágrimas, otras de risas amargas. Los niños que habían conocido a Elisa en relatos primarios crecieron en un mundo que, en parte, les debía ese gesto de memoria, la idea de que alguien había tenido el coraje o la locura de devolver la visibilidad a una injusticia. Pero también aprendieron que la visibilidad puede traer más sombras. Esa ambivalencia fue la lección que el Quilombo decidió transmitir. Actuar implica consecuencias, y la comunidad debe estar dispuesta a sostenerlas. Con los años, la figura de la señora marcada se volvió un símbolo difuso en la narrativa pública. Algunos la veían como un episodio que había sacudido el decoro, otros como la prueba de que la propiedad humana había resquebrajado la moral. Los archivos locales, cuando se consultaban, mostraban notas de prensa, actas y algunas cartas. No había un veredicto único. La historia seguía siendo, en gran medida, oral. Los nombres se transformaban, las fechas se desdibujaban y la esencia persistía. La venta de una niña y una respuesta que rompió la calma del orden. En el íntimo del monte, la memoria se cuidó con recetas sencillas: repetir los nombres, mantener vivos los vínculos, enseñar a los chicos. La ceiba se convirtió en un sitio de memoria en el que se depositaban objetos, pañuelos, trozos de tela. No era un altar, era un recordatorio. La comunidad decidió no convertir a Luis en mártir ni en villano. Decidió, en cambio, mantener su acción en la ambigüedad que la hacía humana. Ni absolución ni condena, solo una historia de amor que tomó la forma que pudo. Hubo momentos en que la verdad de Elisa apareció con una claridad breve. Un viajero mayor llegó al Quilombo muchos años después, con noticias de un poblado de la costa donde vivía una mujer que había sido vendida de niña y que hablaba de una madre que le cantaba una canción sobre un león y una ceiba. Algunos, con cautela, dijeron: podría ser. Otros, con la prudencia que marca la vida de quien no quiere alimentar esperanzas vanas, pidieron pruebas. Luis, que ya no se movía con la rapidez de antes, fue a verla cuando le ofrecieron la posibilidad de un encuentro. Fue una espera larga y dolorosa que, en el final, no dio lo que esperaba. La mujer del litoral reconoció la canción,
pero no pudo confirmar todos los detalles. Dijeron que a veces la memoria se mezcla con el deseo y que no siempre el reencuentro es posible. Luis volvió con la sensación de haber tocado algo que era verdad y mentira a la vez. La incertidumbre seguía siendo su compañera. La historia, con el paso del tiempo, adquirió otra dimensión pública. Algunos historiadores populares empezaron a mencionar el episodio en escritos que circulaban por las ferias de libros de pueblo. No se trataba de convertirse en un caso de estudio jurisdiccional, sino en un fragmento de memoria que mostraba cómo la resistencia se organiza. Se escribieron relatos que lo romantizaron y otros que lo redujeron a epítome de la violencia. La comunidad del Quilombo miró algunos de esos relatos con atención y desconfianza. No todo lo que se escribe con buena intención respeta la complejidad de quien vivió la historia. En las últimas noches en que Luis hablaba frente a los jóvenes, su lección era clara y honesta. Decía: si hacéis algo, preguntad qué puede pasar. Preguntad por los que os rodean. No permitáis que la ira os confunda con la justicia. Lo decía sin pretender buscar absoluciones. Lo decía como quien supo que la acción lleva consecuencias que no se pueden cancelar con una frase de arrepentimiento. La comunidad, al final, le dio un lugar de honestidad, no de santidad. La marca que la señora tuvo en su rostro, esa que para algunos fue símbolo de justicia, no borró la tragedia original. Elisa seguía siendo una niña arrancada, un hecho que la ley no quiso remediar del modo que la comunidad hubiera deseado. Esa verdad persistió como una nota disonante en la partitura pública. Las pequeñas victorias de visibilidad no sustituyen las grandes faltas de reparación. Al cerrar los ojos, quien escucha la historia hoy puede imaginar muchas cosas. Puede imaginar la casa grande volviendo a su calma manifiesta, los abanicos marcando un paso polite, y la senzala con su telaraña de voces. Puede pensar que la respuesta fue justa, puede creer que fue excesiva. Ambas interpretaciones están contenidas en la narración porque esa es la condición humana. Ninguna narrativa que quiera ser honesta puede hacerla simple. La memoria, después de todo, no es un veredicto, es una costura. Y las costuras, si se hacen con cuidado, mantienen unidos los pedazos más que las manos que a veces cortan. En los fogones del monte y bajo la ceiba, la historia se repite sin buscar redenciones fáciles, con la firme voluntad de que la pregunta original, ¿qué queda cuando la sociedad convierte vidas en mercancía?, no sea devorada por la prisa de la noticia. Cuando la tarde cae sobre el lugar donde se reunieron las voces, la gente deja un sitio para la conversación que no exige conclusiones. Alguien puede nombrar venganza con la voz quebrada, otro puede decir exceso con la mirada dura. En cualquier caso, la insistencia es la misma: recordar para no aceptar como natural lo que no debería serlo. Y en ese acto de memoria, la historia de Luis y de Elisa se mantiene viva, no porque nos ofrezca una respuesta, sino porque nos obliga a seguir preguntando. Si quieres que esta memoria circule y no se pierda en los pliegues del olvido, comenta con una palabra: venganza o exceso. Comparte para que esta historia siga siendo escuchada y para que las voces que la inspiraron no queden enterradas en el silencio.